Ahora puedes hacer senderismo en las aguas del hermoso lago Tahoe. Los parques estatales de California han creado el primer sendero subacuático de Tahoe. Se llama Sendero del Patrimonio Marítimo del Parque Estatal Emerald Bay e incluye 4 sitios diferentes que muestran barcos históricos hundidos. A medida que bajaba el nivel del agua en el lago Tahoe, los buzos descubrieron algo aterrador en el fondo del lago más cristalino de Estados Unidos, la sequía de 2024. La peor en 1200 años hizo descender el nivel del agua 2 metros y dejó al descubierto cosas en la orilla que nadie debería haber visto. Sí, porque el lago Tahoe es tan grande que su nivel sube y baja mucho más lentamente que en lagos como Folsom y Shasta. Pero ahora Tahoe ya está en su nivel más bajo en 4 años y sigue bajando. Pero la orilla solo fue una advertencia. Lo que los vehículos operados a distancia registraron a 1600 pies de profundidad es peor, mucho peor. No es una criatura ni un naufragio, ni la leyenda de Tahoe Tessie de la que los lugareños han susurrado desde el siglo XIX. Es algo más antiguo, algo más silencioso, y una vez que lo veas, el lago Tahoe quedará arruinado para siempre. El lago construido para ocultar cosas, para entender lo que esos ROV encontraron en la oscuridad. Hay que entender por qué el lago Tahoe se convirtió en el lugar perfecto en la Tierra para esconder cosas que nunca debieron ser descubiertas. El lago Tahoe se encuentra a 1900 metros de altitud justo en la frontera entre California y Nevada. Es el lago alpino más grande de Norteamérica y el segundo más profundo de Estados Unidos. Solo el lago Crater de Oregón es más profundo. La cuenca se formó por fallas geológicas hace millones de años, creando una fosa de pared casi vertical que se hunde 500 metros en la tierra. Lo suficientemente fría como para matar a un nadador en 20 minutos. Tan clara que desde la superficie se puede ver hasta 21 metros de profundidad a través de aguas que nunca han superado los 5 grados Celsius. El agua es tan clara porque casi no hay vida en ella. La cuenca de granito no aporta casi ningún nutriente. El frío inhibe la actividad biológica. Las aguas del lago Tahoe son prácticamente estériles y esa esterilidad es precisamente lo que lo hace famoso. Atrae a millones de turistas cada año y hace que cualquier contaminación sea inmediatamente visible y catastrófica. O al menos lo sería si estuviera cerca de la superficie. Pero hay algo que nadie menciona en los folletos. Si dejas caer algo a más de 450 metros de profundidad en el lago Tahoe, ya no lo estás dejando caer en agua. El agua del fondo del lago sube a la superficie. Esto suele ocurrir cada 4 o 7 minutos. Es como si lo metieras en un refrigerador del tamaño de una ciudad cerrado con llave desde fuera. El frío detiene la descomposición. La presión mantiene los gases en solución impidiendo que burbujeen y delaten el contenido. La oscuridad evita cualquier reacción química impulsada por la luz que pudiera descomponer las cosas. Todo lo que se hunde allí entra en una especie de animación suspendida y así permanece. Durante décadas, durante generaciones, durante 70 años y contando. Eso es lo que realmente es el lago Tahoe. No un paraje natural, sino una bóveda. El auge que lo sepultó todo. La historia comienza en las décadas de 1940 y 1950. Antes de la Segunda Guerra Mundial, llegar a Tahoe era difícil. Los caminos eran peligrosos, a menudo intransitables en invierno. Algunos alojamientos atendían a turistas adinerados, pero el lago permanecía prácticamente virgen. La guerra lo cambió todo. Se establecieron instalaciones de entrenamiento militar en la región. Se mejoraron las carreteras para facilitar la logística. Los soldados destinados en las cercanías descubrieron la belleza de la zona.
Y después de la guerra, cuando esos soldados regresaron a casa con dinero para gastar y coches para conducir, recordaron el lago Tahoe. El auge se produjo a finales de la década de 1940 y se aceleró durante la década de 1950. En la costa de Nevada, donde el juego era legal, se abrieron casinos. Los complejos turísticos y hoteles se multiplicaron. Las cabañas de verano se convirtieron en residencias permanentes. Esta transformación fue vertiginosa, más rápida de lo que las regulaciones podían controlar, más rápida de lo que nadie pensaba en las consecuencias. Y aquí está el problema: el auge generó residuos, enormes cantidades de residuos, escombros de construcción de los cientos de edificios que se levantaban, aguas residuales de la creciente población, productos químicos industriales de las empresas que daban servicio a los casinos, equipos viejos, vehículos viejos, todo lo que necesitaba un destino. En la década de 1950, las regulaciones ambientales apenas existían. El concepto de eliminación de residuos peligrosos estaba en sus inicios, y el lago Tahoe estaba allí mismo, vasto, profundo, aparentemente sin fondo. ¿Para qué pagar por transportar los residuos por las montañas si se podían verter en el lago por la noche? La práctica era lo suficientemente abierta como para que los lugareños lo supieran, pero lo suficientemente oculta como para que los turistas no. Los equipos de construcción vertían los escombros directamente al agua. Las empresas vertían productos químicos que más tarde se clasificarían como tóxicos. Los coches viejos eran arrojados por los acantilados a las profundidades, a veces con los depósitos todavía llenos de gasolina y aceite. En aquella época, los lagos de todo Estados Unidos se utilizaban como vertederos. Lo que diferenciaba al lago Tahoe era su magnitud, su profundidad y la peculiar composición química que lo preservaba por completo. Cuando el movimiento ecologista cobró fuerza en las décadas de 1960 y 1970, cesaron algunos de los vertidos visibles, se aprobaron normativas, se inició la monitorización. La cuenca del lago Tahoe se convirtió en objeto de una intensa atención ambiental, precisamente porque su claridad hacía que los cambios fueran tan evidentes. Pero nadie llegó al fondo. El coste era prohibitivo, la tecnología era prácticamente inexistente, y francamente a nadie le interesaba saber qué había allí abajo. El lago parecía limpio, la superficie permanecía transparente. Lo que fuera que se hubiera vertido en la década de 1950 se había hundido hasta quedar oculto. Y lo que no se ve no se piensa. Durante 70 años esa idea se mantuvo. Luego llegó la sequía, lo que reveló la costa. La sequía de 2024 fue la culminación de años de precipitaciones por debajo del promedio. La capa de nieve en Sierra Nevada descendió a mínimos históricos. Los arroyos que alimentan el lago Tahoe se redujeron a pequeños riachuelos. La evaporación superó la entrada de agua y el nivel del lago bajó. 9 pies no parece mucho para un lago de 1,645 pies de profundidad, pero el descenso se produjo en la orilla, y a medida que el agua retrocedía, dejó al descubierto cosas que habían estado sumergidas durante décadas. Los primeros informes llegaron de excursionistas que caminaban por tramos de playa recién descubiertos, neumáticos, botellas, objetos metálicos irreconocibles corroídos hasta quedar irreconocibles. Fácil de descartar como basura común. Entonces llegaron los buzos. Colin West es el fundador de Clean Up the Lake, una organización sin fines de lucro de Tahoe que ha dedicado años a bucear en el perímetro del lago y a sacar basura. Un año, 72 millas y más de 20 piezas de basura después. El esfuerzo de Clean Up the Lake en el lago Tahoe se prepara para emprender su misión final.
¿Qué misión tan importante nos acompaña hoy para hablar de esta inmersión final? El fundador y director ejecutivo de Clean Up the Lake, Colin West. Gracias por estar con nosotros, Colin. Te lo agradecemos mucho. Gracias por invitarme, Ty. Te lo agradezco. Para el verano de 2024, sus equipos operaban en aguas poco profundas que habían sido inaccesibles durante generaciones. Y lo que encontraban ya no era basura. Encontraban coches, docenas de ellos. Coches de los años 40, 50 y 60. Algunos parecían haber sido arrojados al agua deliberadamente. Otros habían sido empujados o remolcados. Estaban dispersos por el lecho del lago, concentrados cerca de caminos antiguos y puntos de acceso. El estado de los vehículos era lo que ponía los pelos de punta. El agua fría había evitado la corrosión que destruye los coches sumergidos en otros entornos. En algunos casos la pintura aún era visible. Los detalles interiores permanecieron reconocibles como si los autos hubieran llegado ayer y simplemente estuvieran esperando a ser recuperados. West ha descrito cómo, al llegar a lugares donde sus linternas de buceo iluminaban un sedán de 1957, su primer instinto fue comprobar si aún había alguien dentro. Piénsenlo por un segundo. Un buzo en 2024 nadando hacia un vehículo que ha estado en el fondo desde la época de Eisenhower en la Casa Blanca y mirando instintivamente por la ventanilla del conductor, como lo haría ante un accidente en la carretera. Así de bien conservados están estos autos. Las puertas aún tienen manijas. Los tableros aún tienen tableros. Las placas de matrícula de algunos todavía son legibles. Una de ellas corresponde a un registro que nunca fue reportado como robado. El auto simplemente fue a parar al lago y la documentación a un cajón y nadie hizo más preguntas durante medio siglo. Pero los autos no eran lo inquietante. Es común encontrar vehículos viejos en los lagos. Lo inquietante era sobre qué estaban reposando los autos. Si este es el tipo de historia que te atrapa, de esas en las que el fondo del lago ha guardado un secreto durante más tiempo del que la mayoría de las personas que ven esto llevan vivas, hazme un favor y suscríbete. Indagamos en historias que personas poderosas preferirían que permanecieran enterradas y aún hay mucho más por venir. Ahora volvamos a lo que había debajo de esos autos, lo que el Robe ha encontrado. Los equipos encargados de la limpieza del lago habían estado compartiendo datos con investigadores del Centro de Investigación Ambiental Tahoe de la UC Davis, la institución que ha estado monitoreando la claridad del agua del lago desde 1968, a medida que el estudio se extendía a aguas más profundas. La operación superó las capacidades de los buzos. Por lo tanto, recurrieron a los robots vehículos operados a distancia R o V, equipados con luces cámaras de alta definición, brazos de muestreo y cables lo suficientemente largos como para alcanzar el fondo de la cuenca. Las imágenes de profundidades intermedias, de 200 a 500 pies, mostraron más de lo mismo, más vehículos, más escombros y más evidencia de décadas de vertidos indiscriminados. Luego descendieron a mayor profundidad. Por debajo de los 300 metros, las cámaras del ROV entraron en un mundo diferente. Los últimos vestigios de luz solar desaparecieron. La temperatura bajó a unos 4 grados centígrados y se mantuvo así. La presión aumentó hasta niveles que aplastarían un cuerpo humano sin protección y los escombros seguían llegando. A 1400 pies de profundidad, las luces del ROV iluminaron algo que el equipo inicialmente no pudo identificar. Grandes objetos cilíndricos, docenas de ellos esparcidos por el lecho del lago. Barriles, bidones industriales de los que se usan para almacenar y transportar productos químicos. Este es el momento que Colin West ha descrito en entrevistas como uno que no puede olvidar. Está en una cabina climatizada de un barco de investigación tomando café y mirando una pantalla. Y la pantalla le muestra lo que parece un cementerio.
Filas e hileras de cilindros metálicos corroídos en la oscuridad exactamente donde alguien los dejó. Algunos aún conservan marcas visibles, logotipos del fabricante, códigos químicos e instrucciones de manipulación. Y aquí está lo que te sorprende. Las luces del ROV solo alcanzan hasta cierto punto. Ves un barril, luego dos, luego un grupo de 6, luego el operador gira la cámara y hay más detrás de esos. Y más detrás de esos desvaneciéndose en el agua oscura más allá de las luces. No ves el final del campo, solo ves que el campo continúa y empiezas a comprender que la cantidad de barriles ahí abajo no se mide en docenas, se mide en cientos. Él supo inmediatamente lo que estaba viendo. Los bidones industriales no acaban a 427 metros de profundidad por accidente. No ruedan ladera abajo hasta el agua, no se caen de los barcos. Alguien los transportó al lago y los arrojó deliberadamente en aguas lo suficientemente profundas como para que nadie los encontrara. O eso creían. El rey Uab inspeccionó el terreno durante horas documentando cientos de contenedores. El patrón de distribución sugería múltiples vertidos a lo largo de un período prolongado. Algunos se habían arrojado en grupos, otros de forma individual. Algunos barriles estaban llenos cuando fueron vaciados, otros habían flotado antes de detenerse. Pero el hallazgo más inquietante se produjo a 1.600 pies de profundidad, cerca del límite máximo de operación del ROV. Los barriles allí eran diferentes, más grandes, de construcción más robusta y además de estar corroídos tenían fugas. El agua nunca estuvo limpia. Las cámaras captaron columnas de material que se filtraban de los contenedores rotos. En el agua fría y tranquila, estas columnas no se dispersaron rápidamente. Permanecieron suspendidas en la columna de agua, nubes visibles de lo que se había almacenado en esos bidones, difundiéndose lentamente en el entorno circundante. El equipo ordenó que se tomaran muestras de agua lo más cerca posible de los contenedores con fugas hasta donde los ROV pudieran acercarse de forma segura. Las muestras se enviaron a los laboratorios del Centro de Investigación Ambiental Tahoe de UC Davis. El Dr. Geoffrey Schlotto, director del centro desde hace mucho tiempo, ha estado estudiando el lago Tahoe durante más de 2 décadas. Ha observado cómo la claridad del lago ha disminuido considerablemente a lo largo de los años. Ha publicado los datos. Ha testificado en reuniones públicas, pero los resultados obtenidos de las muestras extraídas de los pozos profundos eran de una categoría completamente distinta. Metales pesados, plomo, en concentraciones cientos de veces superiores a los niveles seguros, mercurio, cadmio, arsénico, disolventes industriales prohibidos desde hacía décadas. Compuestos químicos que la normativa actual clasifica como residuos peligrosos que requieren una eliminación especializada. Los barriles contienen los subproductos tóxicos de la industria de mediados del siglo XX. Fueron arrojados al lago Tahoe porque alguien calculó que el costo de una eliminación adecuada no valía la pena. Y el lago era lo suficientemente profundo como para que nadie se enterara. Ese cálculo fue erróneo. Solo hicieron falta 70 años para demostrarlo. El equipo de Schlotto reconstruyó una cronología probable. El vertido más intenso parece haber ocurrido entre 1948 y 1965. Esto coincide con el auge del desarrollo de casinos en Nevada y el repunte general de la construcción de la posguerra. Los productos químicos son compatibles con las industrias activas en la región durante ese periodo. Procesamiento de metales, servicios automotrices, tintorerías, lavanderías industriales que abastecían a hoteles y casinos, laboratorios de revelado fotográfico y fabricantes de pinturas y recubrimientos. Todas estas operaciones generan residuos peligrosos. En la década de 1950 deshacerse de ellos adecuadamente era costoso y en muchos casos legalmente innecesario. Por lo tanto, los vertían al lago. La lógica era simple. El lago Tahoe era profundo, imposiblemente profundo para los estándares normales.
lo que bajara no volvería a subir. El frío ralentizaría la descomposición. La profundidad impediría que alguien viera lo que había en el fondo. Y la falta de mezcla entre las aguas profundas y superficiales mantendría la contaminación aislada. Durante décadas, esta lógica se mantuvo. El monitoreo de la calidad del agua se centró en la superficie. Se asumió que el lago profundo era prístino porque nadie podía comprobarlo. Pero la contención no es permanente. El metal se corroe incluso en agua fría. Los sellos fallan. El contenido se filtra. Y aquí es donde los datos de Schladow dieron un vuelco a la historia. Sus muestras encontraron cantidades traza de metales pesados a profundidades menores de las que deberían haber alcanzado. La contaminación se ha estado extendiendo durante años, lenta y silenciosamente migrando a través de la columna de agua hacia las capas en las que la gente nada pesca y de las que extrae agua potable. Piensa en lo que eso realmente significa en tu vida diaria. Una familia alquila una cabaña en la orilla sur durante una semana en julio. Los niños saltan del muelle. Alguien llena una botella de agua del grifo. Otra persona asa a la parrilla la trucha que pescó esa mañana. Cada una de esas interacciones se produce río abajo de un barril que fue arrojado antes de que cualquiera de ellos naciera. El plomo no se descompone. El mercurio no se descompone. El arsénico no se descompone. Lo que sea que estuviera en esos bidones sigue ahí. Y la pequeña fracción que se ha escapado ya no está a 1600 pies de profundidad. Está en movimiento. Las aguas cristalinas del lago Tahoe no son tan cristalinas. No lo han sido durante décadas. La contaminación simplemente ha estado demasiado profunda y dispersa para detectarla con los sistemas de monitoreo estándar hasta ahora. Pero los bidones no son lo único que encontraron los Robe. Aquí es donde la historia da un giro más oscuro. Lo que no nos dirán, entre los restos documentados por los estudios del ROB, había objetos que no encajaban con el patrón de vertido industrial. Artículos personales, equipaje, restos de ropa conservados por el frío. Y en varios lugares lo que los operadores del barco describieron como formas que no deberían estar allí. El lago Tahoe tiene una historia oscura que las oficinas de turismo no publicitan. Durante la época de los casinos, el crimen organizado tenía una presencia significativa en la región. El corredor Tahoe-Renault era territorio en disputa entre varias organizaciones criminales. Las disputas a veces se resolvían de maneras que dejaban cuerpos que debían desaparecer. Ya hemos hablado de ello en algunas de nuestras leyendas del norte de California, sobre si hay cuerpos congelados en el fondo del lago Tahoe. Y como hemos comentado anteriormente, sí los hay, de lo cual no hay pruebas, pero se puede ver que un lago de esa profundidad y una zona tan fría que potencialmente momificara o conservara cadáveres habría estado relacionado con la mafia en general. Según la leyenda local, el lago contiene víctimas de violencia colectiva arrojadas a aguas profundas donde jamás serían encontradas. Se decía que las bajas temperaturas, que impedían su descomposición natural, las conservaban indefinidamente. Durante décadas esto fue tratado como una leyenda, un pintoresco relato folclórico local, nada que pudiera ser corroborado. Las imágenes del ROB sugieren que las leyendas podrían ser ciertas. Quiero ser cauteloso aquí porque esta es la parte de la historia que no se ha divulgado completamente al público. Los equipos de investigación han compartido abiertamente los datos ambientales, los barriles, la contaminación, la migración. Pero ciertas partes de las imágenes de aguas profundas se han retenido a la espera de la investigación del FBI y la oficina del sheriff del condado de Washoe, lo que los miembros de los equipos de buceo y ROV han descrito de forma extraoficial en conversaciones con reporteros de medios regionales es que los estudios encontraron lo que parecen ser restos humanos en múltiples lugares a lo largo de la cuenca profunda. El frío los ha conservado más allá de lo que nadie esperaba. No son esqueletos.
El tejido blando se ha mantenido gracias a las temperaturas cercanas al punto de congelación, la falta de oxígeno y la ausencia de organismos que normalmente consumirían los restos. Un operador hablando con un reportero de Reno solo dijo esto: «Me cuesta dormir después de ese turno. Reflexionemos un momento sobre esto. No estamos hablando de hallazgos arqueológicos. No estamos hablando de huesos en el lodo. Estamos hablando de personas vestidas, en la misma postura en la que cayeron al agua, suspendidas en el aire, por la misma química que mantenía los barriles en su lugar. Rostros que, según todas las leyes de la biología en un lago normal, deberían haber desaparecido hace décadas. No han desaparecido, han estado esperando. Determinar la fecha de los restos es difícil sin un examen directo, lo que requeriría operaciones de recuperación logísticamente complejas y legalmente delicadas. Sin embargo, los escombros, la vestimenta, los efectos personales y los modelos de vehículos encontrados cerca sugieren que la mayoría datan de entre las décadas de 1950 y 1970. Esa fue la época de mayor actividad del crimen organizado en la región de Tahoe. La OSHI, la oficina del sheriff del condado de Washoe, solo ha emitido una breve declaración confirmando que se están revisando las grabaciones y que el caso sigue abierto. Pero la implicación es clara. La profundidad del lago Tahoe, ideal para el vertido de residuos industriales, también lo hacía perfecto para deshacerse de cadáveres. El mismo frío que conservó los barriles conservó a las personas. La misma oscuridad que ocultó los productos químicos ocultó a las víctimas. Casos que quedaron sin resolver hace 50 y 60 años porque nadie pudo encontrar las pruebas. Las pruebas han estado ahí todo este tiempo. El ajuste de cuentas que nadie quiere. La pregunta con la que ahora lidian funcionarios, investigadores y residentes es: ¿qué hacer al respecto? La contaminación ambiental es la preocupación más apremiante. Metales pesados que se filtran al suministro de agua de un lago que abastece a las comunidades río abajo, que sustenta una industria pesquera que atrae a millones de usuarios recreativos cada año. Este no es un problema abstracto. Es una emergencia de salud pública que se desarrolla a cámara lenta. Pero aquí es donde la historia se vuelve imposible. La remediación es extraordinariamente compleja. Los barriles se encuentran a profundidades que son costosas y peligrosas para trabajar. Perturbarlos podría acelerar la liberación de su contenido en lugar de contenerlo. La escala cientos de barriles dispersos a lo largo de kilómetros del lecho del lago supera cualquier esfuerzo de limpieza anterior en un cuerpo de agua natural en la historia de Estados Unidos. Schlarow ha sido franco sobre el dilema. Algunos de su equipo abogan por dejar los barriles en su lugar y centrarse en el monitoreo. Si se retira un tambor corroído del fondo, se podría provocar la fuga que se intenta evitar. Si se deja ahí, la fuga continuará, pero lentamente, en un lapso de tiempo que se mide en generaciones humanas. No hay una respuesta sencilla. Solo queda elegir qué catástrofe aceptar. Otros argumentan que dejar residuos tóxicos en uno de los lagos más emblemáticos de Estados Unidos es inaceptable sin más. La corrosión continuará. Las fugas empeorarán. La contaminación acabará alcanzando niveles incontrolables. Diversas agencias estatales y federales, entre ellas la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California y la Oficina Regional 9 de la Agencia de Protección Ambiental, han formado grupos de trabajo. Se han encargado estudios, se ha solicitado financiación. Pero la burocracia avanza lentamente y los trámites siguen siendo infructuosos. Los restos humanos plantean un problema diferente. Su recuperación aportaría pruebas en casos que han permanecido inactivos durante 50 o 60 años. Los testigos han muerto. Los sospechosos han muerto. Las organizaciones que ordenaron los asesinatos tal vez ya no existan como tales.
Vale la pena gastar millones de dólares para recuperar a las víctimas cuyos asesinos jamás serán llevados ante la justicia. Merece la pena la complejidad legal, la atención mediática y el daño a la imagen cuidadosamente construida del lago Tahoe como un paraíso prístino para las familias de las personas desaparecidas, quienes desaparecieron en la región de Tahoe hace décadas y nunca fueron encontradas. La respuesta es obviamente sí. Algunas de esas familias han esperado toda una vida para encontrar consuelo, pero para la industria turística y los propietarios cuyos terrenos dependen de la reputación de Tahoe, el cálculo es más complejo. También está la cuestión de la responsabilidad. El vertido industrial no fue obra de individuos anónimos que actuaron solos. Fue obra de empresas a menudo con la aceptación tácita de las autoridades locales. Los registros sugieren que algunos funcionarios lo facilitaron activamente. Se otorgaron permisos que no debían haberse otorgado. No se realizaron inspecciones. Las quejas fueron ignoradas. El sistema que debía proteger el lago Tahoe permitió que se convirtiera en un vertedero. Muchas de las personas involucradas ya fallecieron. Muchas de las empresas ya no existen, pero los patrones institucionales que permitieron que esto sucediera aún persisten. El lago Tahoe no es un caso aislado. Lo que estamos descubriendo ahora en un lago es un anticipo de lo que encontraríamos si examináramos detenidamente cualquiera de ellos. La verdad ha salido a la luz. La sequía de 2024 reveló la verdad, pero las sequías son temporales. Los niveles de agua volverán a subir con el tiempo. Los restos expuestos en la costa volverán a sumergirse. La contaminación profunda continuará extendiéndose lenta e invisiblemente durante décadas o siglos. Lo que se encontró no se olvidará. El conocimiento existe. Las grabaciones existen. Las muestras de agua existen. Colin West tiene los registros de buceo. Geoffrey Schladow tiene los resultados de laboratorio. La oficina del sheriff del condado de Washoe tiene las imágenes de las aguas profundas, pero aún no las divulgará. La verdad ha salido a la luz. Se filtró, se volvió a subir y se difundió por internet sin posibilidad de reprimirla. Los turistas seguirán viniendo. Los casinos seguirán funcionando. Los folletos seguirán describiendo el lago Tahoe como uno de los últimos lugares vírgenes de Estados Unidos. La economía de la región depende de mantener esa imagen, aunque sea una mentira. Pero los vehículos operados a distancia documentaron lo que realmente hay en el fondo. Los investigadores analizaron lo que realmente hay en el agua. Durante 70 años, la profundidad fue protección. La oscuridad fue ocultación. La imposibilidad de ver el fondo era garantía de que jamás se vería. La tecnología cambió ese cálculo. La sequía aceleró el proceso. Y ahora todos saben lo que se escondía en las aguas más cristalinas de Estados Unidos. Cientos de barriles de desechos tóxicos que filtraban metales pesados al suministro de agua. Decenas de vehículos abandonados con sus fluidos aún en su interior. Y los restos conservados de personas que desaparecieron en el lago y que nunca se suponía que serían encontradas. El lago Tahoe sigue siendo hermoso. Su superficie aún brilla bajo el sol de Sierra Nevada. Su claridad aún asombra a los visitantes que jamás han visto agua tan transparente. Pero bajo esa superficie, en la oscuridad a 488 metros de profundidad, la verdad aguarda. Ha estado esperando durante 70 años, y ahora que ha sido encontrada, nada la hará desaparecer jamás. Cada fotografía del lago Tahoe que hayas visto, cada postal, cada toma de dron en un anuncio turístico, cada momento azul brillante capturado desde la orilla, todo es real. El lago es realmente así de hermoso. El agua es realmente así de cristalina, pero la imagen está incompleta. La imagen se detiene en la superficie, y lo que la imagen omite, lo que nadie fotografió durante 70 largos años, es lo único que importa ahora. Así que esto es lo que quiero saber de ti. Si fueras tú quien estuviera a cargo de la limpieza, ¿subirías los barriles
y te arriesgarías a un desastre químico en el proceso. ¿O los dejarías ahí abajo y esperarías que la corrosión resistiera durante otra generación? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo todos. Y si el lago Tahoe te impactó, espera a ver lo que encontraron los buzos en un embalse abandonado en Nevada la primavera pasada. El video viene a continuación. Haz clic antes de que el lago revele otro secreto.